Saludos, soy el Dr. Félix, soy un doctor especializado en neurología y hoy vamos a hablar sobre el maravilloso mundo de la neuroplasticidad, lo cual es la capacidad de nuestro cerebro de crear circuitos, de crear conexiones, de reprogramarse, reestructurarse durante toda nuestra vida. Tenemos eso desde el momento que nacemos hasta el momento que fallecemos. Cuando somos niños, nuestro cerebro es un circuito enorme, está lleno de conexiones, pero no está todo bien organizado. A medida que vamos experimentando como bebé, a medida que vamos pensando, que vamos haciendo cosas nuevas, que vamos analizando, que vamos incluyendo las emociones, todo eso va haciendo que todos esos circuitos se vayan organizando. Y a medida que vamos repitiendo esos circuitos, eso lleva a que se forme un patrón, ya un circuito bien establecido, bien robusto, y eso lleva a lo que son los hábitos, eso lleva también a nuestros patrones de aprender acciones, lo que es caminar, hablar, la manera en que nosotros respondemos a alguna acción. Todo eso es parte de lo que se llama la neuroplasticidad estructural. Entonces la neuroplasticidad estructural es eso, es la creación de todos estos circuitos a través de la manera en que nosotros pensamos, nuestras emociones y a medida de lo que hacemos. A medida que pasan los años, esta capacidad neuroplástica, esta capacidad plástica de nuestro cerebro va cambiando y es bien importante que nosotros sigamos entendiendo que a medida que seguimos estimulando nuestro cerebro, aprendiendo acciones nuevas, creando distintos patrones de emoción, modificando cómo nosotros vamos pensando, cómo vemos la vida, en qué nos enfocamos, todo esto va creando patrones nuevos. Entonces, cuando nosotros pensamos, no, pero es que tengo este patrón así es como yo soy, así siempre voy a ser, no es cierto. Antes se pensaba que esos circuitos no se podían cambiar, pero ya sabemos que si nosotros vamos modificando nuestra manera de ver la vida, en qué nos enfocamos, en qué pensamos, cómo manejamos nuestras emociones, qué actividades hacemos. Por ejemplo, si yo aprendiera a tocar guitarra, eso me ayuda a mí a establecer un sinnúmero de circuitos nuevos y lo cual a medida que yo voy reforzando, a medida que yo voy practicando la guitarra, voy creando esos circuitos más sólidos. A medida que vamos estableciendo un patrón de hábitos nuevos en nuestra vida y seguimos practicando esos hábitos nuevos, vamos reforzando ese circuito, nuestro cerebro automáticamente va a seguir este camino, estos circuitos ya reforzados y vamos poco a poco dejando los circuitos anteriores, o sea, los hábitos viejos. Entonces, esto es una manera muy importante que tenemos que entender que nosotros sí tenemos la capacidad de rearreglar, de reconectar nuestro cerebro para así poder deshacernos de esos patrones de pensamiento que nos han llevado a tomar malas decisiones y empezar a tener mejores patrones, mejores hábitos que nos lleven a tomar mejores decisiones y crear la vida que tanto deseamos. Ahora, el otro tipo de neuroplasticidad es lo que se le llama la neuroplasticidad funcional. Ahora, la neuroplasticidad funcional lo que quiere decir es que nuestro cerebro, suponiendo que tiene un área del cerebro que se daña como en una embolia cerebral, esa área del cerebro ya no puede hacer esa función, pero esa neuroplasticidad lo que indica es que las áreas alrededor de esa área pueden tomar control de esas funciones, pueden empezar a hacer esas funciones. Pero para que nuestro cerebro haga esto, tiene que ser estimulado. Quiere decir que si una persona está pasando por terapia física y el área que se le dañó fue el área motora para poder mover ese lado, si esa persona pasa por terapia física y sigue ese impulso, sigue esa motivación, sigue ese esfuerzo en tratar de aprender a caminar, las áreas alrededor van a seguir ayudando a ese cerebro a que pueda cumplir con las funciones que se quiere cumplir. Así que bien importante que entendamos, nuestro cerebro sigue cambiando durante toda tu vida, sigue cambiando el cerebro. Nuestras neuronas, seguimos creando neuronas nuevas a medida que pasa nuestra vida. Y para que esto ocurra, tenemos que nosotros ir implementando mejores hábitos en nuestra vida. Y dentro de eso vamos a hablar en el próximo video, que son los 6 pilares para una vida saludable, para un cerebro saludable. Así que les invito a que le den like a este video, que lo compartan, que le den a la campanita, se suscriban a mi canal para que así no se pierdan el próximo video, que sé que les va a encantar. Que tengan un día extraordinario. Hasta pronto.